Tarde, pero llegó finalmente la resolución del Instituto Nacional Electoral sobre todas las irregularidades con las que se relevó al actual dirigente en el Partido Revolucionario Institucional, dando paso a una reelección de Alejandro Moreno. Dulce María Sauri es presidenta nacional del PRI, exgobernadora, es presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Fue clave en las impugnaciones y estuvo acompañada de otros exdirigentes del partido. Sabemos que es la mitad del camino. ¿Qué sigue ahora? Porque como en un maratón, digamos que llegamos a la mitad, al kilómetro 21, pero falta el resto. Dulce María Sauri, gracias por conversar esta mañana con nosotros y compartirnos tu valoración de lo sucedido ayer en el INE. Pues muy buenos días, Ivonne, y señalarte que la resolución de el INE va en el sentido de restituir la legalidad para el PRI. Y desde luego, al anular la asamblea de julio pasado, celebrada fuera de los tiempos autorizados, cuando hay una prohibición expresa en la legislación electoral para hacerlo, había originado toda esta situación tan complicada para el PRI, solamente con el propósito de lograr la reelección de la dirigencia nacional, específicamente de Alejandro Moreno. Efectivamente es la mitad del camino. El PRI como partido político tiene el derecho a ir al Tribunal Electoral a impugnar la resolución del INE y nos darán a nosotros vista como terceros interesados. Pero lo que sí quiero subrayarte, Ivonne, es que en el tribunal no va a ser Alejandro Moreno como presidente del Comité Nacional quien suscriba la impugnación, porque Alejandro Moreno cesó como presidente del partido el día de ayer. Y la razón es doble. Por una parte, al anularse la Asamblea Nacional de julio pasado, también se anulan los cambios a los estatutos significativamente el candado que se había removido para hacer posible su reelección. Bueno, pues con esta resolución el candado se restablece. Está impedido de participar en la elección de la nueva dirigencia. Es decir, volvemos al principio fundacional del PRI de la no reelección de las dirigencias. Y la segunda cuestión tiene que ver con la resolución del Tribunal Electoral del año pasado, cuando concedió la prórroga de más de un año para que Alejandro Moreno permaneciera en la presidencia del Comité Nacional del PRI. Esa resolución expresamente señala que esa prórroga, esa dirigencia concluye cuando termine el proceso electoral. Y el proceso electoral terminó el 29 de agosto, cuando el Tribunal Electoral dictó su resolución sobre el tema de la representación proporcional en el Poder Legislativo. Ese día concluyó. Bueno, pues entonces, doble razón. Anulada la Asamblea que quitó el candado, y dos, la sentencia del Tribunal Electoral alcanzó a Alejandro Moreno. Por lo tanto, no es presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI desde el momento en que fue el partido notificado de esta resolución. Muy importante lo que nos comparte Dulce María Sauri, es presidenta nacional del PRI, porque significa que estaríamos en las próximas horas, Dulce, en la necesidad en el PRI de cambiar al dirigente, de elegir a otra persona. Y en este sentido, si volvemos a los estatutos anteriores, a las condiciones anteriores, ¿qué procede? ¿Tendrían que ser llamados también ustedes, los exdirigentes que impugnaron esta reelección? No, mira, internamente lo que procede es aplicar el artículo 178 de los estatutos, que tiene la previsión de que cuando una dirigencia nacional concluye su periodo estatutario, y por las razones que sean, no esas
enredos legislativos y políticos que originó Alejandro Moreno con su ambición de quedarse en la dirigencia nacional del PRI. No, cualquier circunstancia que impida que una dirigencia nacional que concluye su función pueda convocar para la renovación. Bueno, pues se aplica este artículo y de inmediato, en un lapso de 10 días, el Consejo Político Nacional tiene que nombrar una dirigencia provisional con un propósito específico, que es convocar a la elección de la dirigencia nacional. Ajá. Ese es el paso jurídico. Ahora, la cuestión también es que nos resuelvan los recursos que presentamos contra la reelección de Alejandro Moreno, que los presentamos desde julio y agosto, el día 11 de agosto que se consumó, y el Tribunal Electoral los envió a la Comisión de Justicia Partidaria del PRI. Desde hace más de un mes, Ivonne, y Justicia Partidaria del PRI ni siquiera se ha dignado en darle entrada a esta impugnación. Pero ahora está obligada a hacerlo. Está obligada, y el tribunal a vigilar que se cumplan sus resoluciones, ¿verdad? Porque el tribunal no es una oficialidad de parte solo para mandarle a Justicia Partidaria del PRI un papel a ver qué hace Justicia Partidaria con él. Entonces, esa resolución está pendiente de esa impugnación está pendiente de ser resuelta en Justicia Partidaria. Y el Tribunal Electoral, su sala superior, de vigilar que Justicia Partidaria se pronuncie. Dulce María Sauri es presidenta nacional del PRI. Nos quedan 2 minutos y quisiéramos aprovecharlos para ver cuál es la expectativa que los exdirigentes y quienes han impugnado esta situación tienen con respecto a la sala superior del tribunal, toda vez que de ahí salió el criterio que le benefició a Morena para su ampliación de mandato y que habría sido el que se utilizó en el PRI. No, fue un criterio respecto a una reforma a los estatutos de Morena que se realizó a fines de agosto de 2018 y con un propósito muy específico, lograr establecer los principios de paridad en sus estatutos para poder elegir candidaturas en los procesos locales que se iniciaban en septiembre de 2018. Varios estados tenían elecciones locales. Ok, gracias. Ese es el antecedente. Es el antecedente, pero ahí había una urgencia para dar certidumbre a candidatas y candidatos de Morena en esos procesos locales. Y ese fue el criterio que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral para realizar una reforma estatutaria en el proceso electoral. Es decir, siendo criterio, no es jurisprudencia de la Sala Superior. Solo criterio. Un criterio que, digamos, es un traje a la medida de necesidades específicas que en ese momento requería Morena para los procesos electorales locales que estaban por iniciar. En este caso no tiene nada que ver con eso. Es una asamblea realizada para reformar documentos básicos del PRI, entre otros, y claro, era la razón de fondo. Gracias, Dulce María Sauri, es presidenta del PRI, por estar esta mañana con nosotros.